Muy buenos días para todos. Muchas gracias por asistir a este espacio. Ya tenemos en este momento 29 personas, 30 personas conectadas y esperamos pues que compartan esta invitación a sus amigos, a sus familiares, para que tengamos pues como una asistencia lo más nutrida posible para este espacio pues que creemos que sigue aportando a estos temas que queremos traer con el mayor rigor científico, con información basada en ciencia y también con personas que nos pueden ayudar también a entender un poco más de estos temas que a veces pues los tenemos como en un punto ciego de nuestro panorama diario. Hoy estamos en esta charla sobre energía justa, un poco también analizando el concepto de transición energética justa en el marco del programa 5 de Correctos por la Sostenibilidad. Es un programa que llevamos hace ya varios años trayendo aquí a toda la empresa para que podamos avanzar conceptualmente frente a estos temas y que podamos también empezar a entenderlos y a construir aportes frente a este tema que es supremamente importante y que consideramos que hoy en un mundo donde pues tenemos bastantes brechas y bastantes desigualdades, especialmente pues acá en Colombia, creemos que ponerlo sobre la mesa es bien importante. La semana pasada, más o menos del 17 al 23, fue la semana de la pobreza energética mundial. Es un concepto pues que es relativamente nuevo, pero que entendemos que ha habido históricamente comunidades excluidas y comunidades a las cuales no les ha llegado la energía de la forma como la conocemos la mayoría de nosotros, y consideramos que hay un tema que se debe tratar, que debemos trabajar y que hoy también ISA Intercolombia y pues un poco por un mandato de ISA estamos trabajando en estos temas de transición energética justa. Hoy hay unos trabajos importantes en obras por impuestos y proyectos también que tienen que ver con una iniciativa de energía para la paz. Entonces, creemos que es muy importante hablar de estos temas y trabajar sobre los mismos. Tenemos hoy a dos invitados. Esperamos pues que los tengamos a los dos. Uno es de la Universidad del Chocó. Él trabaja en este momento en su doctorado en la Universidad Pontificia Bolivariana. Está haciendo su doctorado, pero está trabajando desde hace más de 20 años en estos temas. Él es Lubín Delgado. Él trabaja como docente, pero hoy es también un investigador de varios grupos de investigadores, magíster en energía en la Universidad Pontificia Bolivariana y también en la Universidad Javeriana, y hoy está terminando su doctorado en la Universidad Pontificia Bolivariana. Él trabaja también en temas, él es de formación pues como matemático y ha venido trabajando en estos temas. Y el otro profesor que esperamos que se nos una, que es el profesor Oscar Hernán Vasco. Él es químico, ingeniero químico, y ha trabajado pues también en muchos temas, sobre todo en cómo algunas tecnologías pueden disminuir la brecha, sobre todo de comunidades rurales no interconectadas frente al tema de pobreza energética. Les recordamos que tenemos pues el chat para que ustedes pongan ahí sus preguntas, que puedan hacer algunos comentarios sobre esta charla, y al final también vamos a tener un QR donde esperamos que puedan tener también un espacio como de reflexión frente al entendimiento de este tema, que para nosotros pues creemos que es de vital importancia entenderlo y avanzar pues en su solución. Entonces, muy bienvenidos Luis y Oscar. En este momento tenemos a 91
91 personas conectadas, 92. No sé si Oscar ya se pudo conectar, pero bueno, empecemos con Lubin. Lubin, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por estar acá y acompañarnos, pues desde ese punto de vista, también desde una persona que ha estudiado este tema desde una región históricamente con problemas de acceso a la energía y con una evidente pobreza energética. Entonces quisiera que pues, nos hablaras un poco sobre los conceptos de pobreza energética y un poco también qué ha estado pasando en el Chocó biogeográfico frente a este tema. Muchas gracias nuevamente por tu espacio y por tu tiempo y por tu conocimiento aquí en este espacio. Bueno, muchas gracias, Juan David, a ti y al equipo por darme la oportunidad, el espacio para poder hablar sobre estos temas que tanto me gustan, que es hablar sobre acceso a la energía en comunidades rurales no interconectadas de Colombia y en especial lo que tiene que ver con la región del departamento del Chocó, donde de alguna manera he centrado más mis estudios, dado que soy de esta región y vivo en esta región. Entonces, le doy las gracias también a todas las personas que se conectan. Y bueno, yo quiero en esta oportunidad conversar con ustedes acerca de algunos resultados que, digamos, de alguna manera hemos alcanzado, hemos logrado durante el tiempo de desarrollo de mis estudios de doctorado. Pero como decías tú también, Juan David, también son parte de la experiencia que he venido ganando durante los tiempos que he estado pues estudiando los temas relacionados con energía renovable. En mi estudio de doctorado, digamos, hemos titulado un tema, un trabajo de investigación llamado Pobreza energética en comunidades rurales no interconectadas de Colombia, haciendo énfasis a las microredes autónomas como solución a la sostenibilidad energética de estas comunidades. Dentro de ese tiempo, he contado con el apoyo del profesor Idi Amin Isaac, profesor de la Pontificia Bolivariana, con el profesor Luciano Gallón. Para introducir esta temática, tenemos que hablar del panorama mundial, qué sucede o qué pasa en el mundo en relación a la falta de acceso a energía eléctrica, tanto en las comunidades rurales como en las poblaciones totales o las poblaciones que están fuera de las comunidades rurales. Digamos que el panorama se puede ver en el mundo que lo que tiene que ver alrededor del mundo a 2023, el 90% de todas las poblaciones en general cuentan con acceso a energía, lo que deja, digamos, evidentemente un 10% de comunidades o de personas o de viviendas sin acceso a energía. Solamente lo que tiene que ver con comunidades rurales en el mundo se tiene que el 18,2% de estas no tienen acceso a energía, lo cual es bastante complicado porque el no tener acceso a energía en una vivienda significa pobreza. De alguna manera significa pobreza dado que las personas de esa vivienda no pueden acceder a muchas tecnologías, electrodomésticos adecuados y calidad de vida. Inclusive en comunidades donde no hay acceso a energía de forma adecuada, podemos ver que también la salud es precaria, los sistemas educativos no funcionan a la par del resto del mundo. Entonces, eso hace que se genere de alguna manera una desventaja en ese tipo de comunidades que no se tiene acceso a energía. Lo que corresponde específicamente a América Central y del Sur, podemos ver que el 11,9% de esas comunidades no tienen acceso a energía. Ahora, el que no tengan acceso a energía de alguna manera, lo que implica es que estas comunidades, por alguna razón, no pueden acceder a servicios, a bienes y servicios de igual manera como se puede acceder en los lugares donde hay, digamos, en las ciudades como las ciudades principales. Durante el desarrollo de mi estudio de doctorado tuve la oportunidad de trabajar en una metodología que permitiera caracterizar de forma adecuada a estas comunidades. Entonces, esa caracterización nos llevó a poder determinar cuatro elementos fundamentales que se deben tener en cuenta a la hora de poder conocer el estado de una comunidad rural. Para eso, pues, por lo menos nosotros detectamos que hay que conocer, digamos, las condiciones propias
que tienen que ver con los datos de las comunidades rurales no interconectadas, lo cual nosotros lo hemos denominado CRNI, que son comunidades rurales no interconectadas. Entonces, conocer las condiciones propias de esas comunidades, hacer mediciones de variables, digamos, ambientales, como lo que tiene que ver con los recursos naturales, poder medirlas y saber en qué estado están, con qué recursos se cuentan en ese tipo de comunidad, cuál es el estado económico de la comunidad, de dónde depende la economía de esa comunidad rural, porque todas las comunidades en el mundo presentan condiciones totalmente distintas. No es lo mismo una comunidad del departamento del Chocó, que sus actividades económicas están ligadas a la pesca, están ligadas a la minería. Entonces, a diferencia de comunidades en otras partes donde es posible que la pesca no sea un factor pues fundamental. De igual manera, tuvimos que poder analizar lo que tiene que ver con las tecnologías de electrificación, cuáles son las tecnologías que actualmente cuentan esa comunidad, porque el hecho que una comunidad hoy en día nosotros podamos decir que no tiene acceso a energía, en muchos de los casos no es total, sino que en muchos de los casos, por alguna razón, se les presta el servicio por unas horas del día, en el caso de 4 horas, que en promedio es lo que se hace en las comunidades rurales de Colombia, en promedio. Y entonces poder determinar cuáles o cuántas son esas horas, cuál es la prestación de servicio en cuanto a las necesidades básicas que se puedan presentar o los servicios básicos. Y esa metodología de alguna manera nos saca unos reportes que nos permiten tomar decisión. Entre algunos de los resultados que podemos conseguir con esa metodología que implementamos, se encuentra que por lo menos en lo que tiene que ver con las comunidades rurales, el 5,2% de las comunidades de Colombia no cuentan con acceso a servicios de energía eléctrica. Solamente en lo que tiene que ver con las comunidades rurales. Con lo que tiene que ver con gas natural, el 82,6% de las comunidades rurales no cuentan con acceso a gas natural, lo que hace que ellos dependan netamente de sustitutos como el GLP o leña o querosene para poder satisfacer la demanda de cocción. En cuanto a lo que tiene que ver con acueducto, el 37,3% y el alcantarillado, el 84,1%. Hay que decir que cuando se hace este estudio, la cifra del DANE que nos arroja es que para el total nacional se contaba con 18 millones de viviendas alrededor, para dejar pues un total en solamente las comunidades rurales de 4 millones de viviendas. Entonces, de estas 4 millones de viviendas, es que se puede extraer este dato de cuántas no tienen acceso a energía. En lo que tiene que ver con el combustible usado para cocinar en este tipo de comunidades, porque nos llama mucho la atención, si no hay acceso a energía eléctrica, no hay redes de gas natural, entonces estas comunidades cómo cubren esa necesidad. Entonces podemos ver que el gas natural juega un papel predominante en Colombia en cuanto a lo que tiene que ver con cubrir la demanda por uso de combustibles para cocinar. Entonces, el 45% de las comunidades rurales en Colombia dependen netamente del GLP, de la pipeta de gas, esa pipeta de gas que cada día hoy sube más y sube más. Entonces, aquí podemos ver algunas noticias en Colombia de algunos periódicos interesantes que hablan de que cada vez el gas va en alza, pero son pues noticias. Entonces, eh, dentro de eso, también pudimos definir 4 dimensiones importantes en las cuales se pueden clasificar la problemática. Y esta problemática se clasifica principalmente en la dimensión social, dimensión económica, en la dimensión ambiental y la dimensión energética. En cada una de estas dimensiones, nosotros pudimos detectar cuál es la problemática que se asocia en estas comunidades. Por ejemplo, en la dimensión social podemos ver que son comunidades caracterizadas por bajos ingresos. Es decir, como no hay mucho movimiento de recursos económicos, entonces, de alguna manera, no les permite a ellos poder hacer actividades, por lo menos de recreación, porque no tienen acceso, digamos, a recursos económicos que les permita manejar esos. Y sus necesidades básicas insatisfechas. ¿Qué quiere decir? Que no tienen acceso a agua potable, no tienen acceso a energía de calidad, no tienen acceso a alcantarillado y, digamos, por ejemplo, lo que pudimos detectar en algunas comunidades que están ubicadas en la costa pacífica,
más cercano al Chocó, es que comunidades hoy en día no tienen acceso a telefonía. ¿Por qué? Porque pueden llegar las redes de telefonía, pero si no tienen acceso a energía, entonces ¿para qué un celular? O tienen que pagar para poder cargar el celular, lo cual no les permite que se puedan desarrollar en otros ambientes. En lo que tiene que ver con la dimensión energética, gran parte de las comunidades rurales de Colombia están asociadas al consumo o a la generación de energía a partir de diésel, lo cual compite de alguna manera con los recursos económicos que ingresan a los hogares para pues, poder distribuirlos o poder mejorar la calidad de vida. Entonces, una familia en la comunidad rural en promedio puede estar ganándose 800.000 pesos, y de esos 800.000 pesos tiene que invertir más del 50% solamente en comprar combustible, digamos, para poder tener energía un par de horas, o para poder cocinar, o para poder tener un transporte de un lugar a otro. Entonces, eso hace que haya una desventaja grande en cuanto a las comunidades rurales con relación a las comunidades generales. Porque no se cuenta, digamos, tiene que invertir más recursos en poder satisfacer sus necesidades en relación a las otras comunidades. Bien. Luis, ahí yo te interrumpo un poco, creo que también hay una cosa que a veces perdemos mucho de vista. La imagen de nuestra invitación tenía una persona cocinando en leña, pero también ese tema, por ejemplo, que vos hablas del gas, tiene que ver mucho, pues que en muchas partes, en todas estas zonas, pues no interconectadas, también tienen muchos problemas de infraestructura vial y que muchas veces ese gas se tiene que transportar incluso en mula o en otras formas que básicamente pues a veces incluso las personas lo tienen que cargar y eso también incrementa el costo de ese energético, que creo que también es importante como no perderlo de vista, que a veces tenemos como un montón de puntos ciegos, lo mencioné ahorita, frente a estas comunidades y las realidades. Claro que sí, no es lo mismo traer cilindros de gas, petas de gas, como se le conoce en este tipo de comunidades, en estos lugares, eh, y luego tener que transportarlos a una población. Entonces eso hace que los costos se incrementen. Yo en la investigación puntualizo un poco en lo que tienen que ver dos comunidades, una comunidad que está ubicada en Nuquí, exactamente en el Pacífico, y una comunidad que está ubicada en el Atrato. Son dos comunidades que tienen, digamos, condiciones distintas por la forma de llegar a ellas. Es decir, a Nuquí hay que llegar por barcos desde Buenaventura, generalmente, o por aire, por avión, desde casi cualquier ciudad principal, desde Quito, desde Medellín, se puede llegar allá. Entonces, llevar un cilindro de gas, llevar gasolina con diésel a esos lugares es muchísimo, es muy costoso, porque por la dinámica de la logística que hay que hacer para que este tipo de combustibles puedan llegar. Entonces, mientras que un cilindro de 40 libras puede costar en una ciudad como Quito 92.000 pesos, estamos seguros que en Nuquí puede estar valiendo 120.000 pesos, 140.000 pesos, lo cual hace que sea bastante complicado, teniendo en cuenta que también los ingresos en estas comunidades son inferiores a los ingresos por hogar, son inferiores a los ingresos por hogar en una ciudad, en las ciudades principales, una ciudad como Quito. Bien, entonces continuando acá, eh, como resultado de la medición de esos combustibles que se usan para cocinar en estas comunidades rurales no interconectadas, de alguna manera nosotros pudimos medir y establecer pues unos porcentajes que nos indica cuál de estos combustibles son los más usados en estos departamentos. Entonces, por ejemplo, nos llama mucho la atención en el caso que tiene que ver con el Baupés. Podemos ver que el Baupés es muy atípico porque presenta datos pocos, o sea, datos bajos en lo que tiene que ver con el uso del GLP, en lo que tiene que ver en el uso de electricidad, en lo que tiene que ver con gas natural, prácticamente cero uso de gas natural,
y muy elevado el uso de leña. Entonces, eso nos muestra de alguna manera que hay unas dinámicas de la región que pueden estar asociadas a los ingresos económicos, a la condición de vida, a la seguridad que hay en el territorio, porque el hecho que usen en un 96,9%, casi un 97%, la leña como combustible principal para cocinar también nos deja de ver que hay un impacto al medio ambiente bastante grande, y también la Organización Mundial de la Salud indica que al año mueren más de 1.000 personas en el mundo solamente por digamos, por el consumo, por la polución que se genera dentro de los hogares, por el uso de leña como combustible para cocinar. Y en especial, esas muertes están más asociadas mayoritariamente a mujeres y niños, que son los que más están en las viviendas. En, en relación a lo que tiene que ver, por ejemplo, con Antioquia, sí vemos que está más marcado el uso de GLP, de pipetas de gas, y ya San Andrés, pues también tiene un uso mayor de GLP. Entonces, dado que son islas en las que están ubicadas, entonces es más factible llevarle este GLP. El caso de Antioquia también está muy relacionado por la parte la parte que ellos tienen ubicado en el Atrato. Antioquia tiene unas comunidades muy grandes en el Atrato. Entonces estas zonas dependen mucho de las mismas dinámicas que están más cerca al Chocó. Entonces el Chocó es una región donde el Atrato usa mucho GLP para poder cocinar. Entonces también se bañan con este tipo las regiones que están ubicadas de Antioquia en este río. En realidad, consideramos de que el GLP juega un papel muy importante, pero también hace parte de los gastos, uno de los gastos más elevados energéticos que se generan en este tipo de zonas no interconectadas. Entonces, muchas familias que no tienen para poder comprar un GLP, un cilindro, entonces acuden a poder, no sé, dentro de esa matriz, poder ir a cortar leñas, lo cual impacta el medio ambiente porque hay que tumbar muchos árboles para poder cocinar. Entonces, ese es un tema ahí que hay que mirar. En relación con lo que tiene que ver con la cantidad de comunidades rurales, como se distribuyen en Colombia las comunidades se distribuyen en tipo uno, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Eso depende de la cantidad de usuarios que haya conectado en cada una de estas comunidades. En lo general, en el Chocó podemos decir que predominan las comunidades que tienen de 50 hacia abajo usuarios por estas comunidades, lo cual representa como un 9% de todas las comunidades que hay en Colombia. Pero podemos ver que el 39,5% de las comunidades rurales en Colombia están más concentradas en comunidades que tienen más de 30 usuarios, pues como es el caso de Nuquí. Como yo lo mencionaba, Nuquí tiene más de 1.000 usuarios y es una comunidad no interconectada que depende 100% del uso de diésel para poder generar 24 horas, tener 24 horas de generación de energía. En ese marco multinivel, nosotros pudimos aprender que según la cantidad de horas que a una familia se le pueda suministrar, así mismo va a depender de la adquisición de bienes que hagan que mejoren su calidad de vida. Entonces, una familia que cuenta con 4 horas de energía, podemos ver que tiene acceso a equipos electrónicos que le permiten, por ejemplo, poder iluminarse solamente durante 4 horas, tener acceso quizás a comunicación, porque en 4 horas se puede cargar un celular, pero en 4 horas no se puede tener refrigeración adecuada, porque también las neveras o los sistemas de refrigeración no funcionan, o su indicación no les permite que a 4 horas puedan funcionar de buena vida, porque digamos tienden a dañarse mucho. Entonces, las personas que tienen entre 4 o 6 horas no pueden acceder a este tipo de servicios, los cuales hacen que su calidad de vida no sea la mejor. A partir de 8 horas de servicios de energía, de prestación de servicios de energía, podemos ver que se mejora un poco la calidad de vida de las familias, de los hogares, porque ya pueden acceder a tener iluminación por más tiempo, prácticamente en todas las franjas de horas en las cuales se requiere iluminación, que es en las horas de la noche y en parte en la madrugada. Se puede tener acceso no sé,
a ventilación, que en regiones donde las temperaturas son muy altas es supremamente necesario, y a refrigeración. Y así sucesivamente, como lo muestra la gráfica, podemos ver que a mayor acceso a energía, desde luego que hay más acceso a servicios, digamos, de electrodomésticos que le permiten mejorar la calidad de vida a estas personas. Entrándonos un poco al concepto propio de pobreza energética, hay que decir que este concepto nace en Inglaterra, digamos, en los años 1900, y eso se da por el problema que se presentó en esa época por el tema de la falta de combustibles. Entonces, de allí se pudo determinar un concepto. Ese concepto habla acerca de que un hogar se encuentra en pobreza energética cuando éste no tiene acceso equitativo a servicios energéticos de alta calidad. Y mire que se menciona la palabra acceso equitativo de alta calidad. Y ese acceso equitativo tiene que ver con que sean, por ejemplo, servicios, si es energía, tiene que ser adecuado, servicio de energía adecuado, no 4 horas ni 8 horas, sino las 24 horas del día. Confiable, que no sea un servicio de energía que a lo largo del día sea precario, esté cayendo y todo eso, o esté fluctuando mucho. Y miren que hay algo interesante, que no sea contaminante y seguro, porque brindar energías con diésel pues cubre la necesidad de alguna manera que se requiere en los hogares, porque se requiere energía, pero también genera una contaminación muy grande que impacta el medio ambiente. Y todos esos servicios energéticos son para cubrir sus necesidades fundamentales y básicas. ¿Cierto? Entonces, ese concepto fundamental tiene tres elementos básicos. Dice, está fundamentado en los bajos ingresos de los hogares. Si los hogares no cuentan con ingresos suficientes, no pueden sostener esa capacidad o ese mínimo vital de energía que les permita cubrir las necesidades. Como segundo, los precios elevados de la energía. Entonces, hace referencia a que no es lo mismo, como hablábamos hace un momento, que en las ciudades principales acceder a 1 kilovatio de energía es más económico que acceder a 1 kilovatio de energía en una comunidad rural, donde llevarlo es más costoso, llevar los elementos para producirlo es más costoso, lo que hace que se eleve el precio. Y eso también genera desigualdad. Ahora, finalmente, lo que tiene que ver con la ineficiencia y la calidad de energía en las viviendas. Esos tres elementos son fundamentales para entender el concepto de pobreza energética: bajos ingresos de las familias, precios elevados de la energía y la ineficiencia en la calidad de la vivienda. No es lo mismo una vivienda en unas comunidades rurales donde están hechas de materiales que no les permiten mantener la temperatura adecuada dentro de la vivienda, por lo cual hace que tengan que consumir más combustibles o más energéticos para poder mantener ese estatus o esa calidad en cuanto al confort térmico de la vivienda se requiera para poder estar en unas condiciones adecuadas. Por decir algo, si un hogar que está ubicado cerca a Bogotá, donde las temperaturas son más bajas, requiere de elementos necesarios para poder elevar la temperatura, que puede ser un mínimo de 22 grados, para poder tener un confort térmico adecuado. Que, por ejemplo, una comunidad rural en el departamento del Chocó, en La Guajira, entonces, donde las temperaturas pueden ser más elevadas, entonces se requieren elementos para poder disminuir la temperatura en el hogar. Entonces, cuando estas condiciones que están acá se presentan en una vivienda, podemos decir claramente que esa vivienda se encuentra en pobreza energética, ¿cierto? Entonces, esos son fundamentales. Hay otro concepto Profe, aquí ok, quisiera avisarle que ya llegó también el profe Oscar, entonces ok, ahí le pido ahí como un poquito también ahí como, qué pena, como un está poquito tranquilo. de celeridad para que avancemos en todo el proceso pues de la charla. Listo. Muchas Bueno, gracias, ok. profe, que ya Listo. para darle ingreso ahorita en un ratico al profe Listo. Oscar. Bueno, entonces en lo que tiene que ver también con otro concepto interesante, se fundamenta más en la temperatura, en mantener esa temperatura adecuada dentro del hogar, es decir, que la temperatura sea en promedio 21 grados, que se pueda tener un gasto de renta menor al 10% de los ingresos que entran al hogar, a la familia, y que puedan tener acceso a servicios adecuados. Bien, dentro de todo este estudio se hizo una revisión muy rigurosa en la literatura,
detectando múltiples indicadores que se han aplicado en diferentes países en el mundo. Se puede ver que alrededor de 2011 hasta 2022 se muestran la concentración de la aplicación de estos indicadores. En el caso de Colombia se han aplicado alrededor de tres indicadores, los cuales nos llama mucho la atención el indicador MEPI, que es el que más se ha aplicado, que es el índice multidimensional de pobreza energética. En cuanto a la aplicación de ese indicador, se pudo hacer una relación de el 10% del uso de cada, digamos, de las necesidades que se presentan en cada uno de estos sectores, es decir, el 10% de hogares o de comunidades rurales que no cuentan con combustibles adecuados para cocinar, que no cuentan con electricidad para iluminación, aparatos eléctricos, entretenimiento y comunicación. Todo esto a partir de una matriz nos dio un resultado donde evidentemente nos muestra que lo que tiene que ver para la población total, para el total nacional de Colombia, no contamos con ninguna, digamos, comunidad o departamento digamos, en alto. No hay ningún departamento que presente pobreza energética en alto, pero sí una intensidad de energía bastante elevada. Por ejemplo, se puede ver que la intensidad de energía o el índice de energía de intensidad casi del 70% para Colombia. En lo que tiene que ver con las comunidades rurales, sí se nos presentan casi que todas nuestras comunidades se encuentran en moderado, lo cual es alarmante o llama la atención porque estamos en un estado de moderado. La medición de la pobreza energética nos muestra que Baupé es el departamento con más índice alto en cuanto a pobreza energética y que está asociado en un 40% a factores de ingresos familiares, en un 35% de precios de la energía y en un 25% del Estado que tiene que ver con la eficiencia de la vivienda. En el caso del Chocó estamos en un 36,7% de indicador de pobreza energética. Finalmente, quiero decir que hemos desarrollado una medición a partir de los conceptos que hemos estudiado de pobreza energética y eso lo hemos hecho usando diagramas causales propios de la dinámica de sistema, donde hemos podido estudiar la relación que hay entre las variables de generación de energía, demanda de energía y variables propias de lo que tiene que ver del concepto de pobreza de energía, lo cual nos ha permitido mostrar estos diagramas causales que básicamente nos muestran aquí, por ejemplo, que si se aumenta en Colombia las microredes autónomas, se mejora el suministro de energía. Y si se mejora el suministro de energía, pues lógicamente va a haber mayores ingresos o en su efecto va a haber más gastos energéticos en el hogar porque vamos a tener cómo poder gastar porque hay más para gastar. Y además va a haber más demanda de energía. Entonces, si hay más demanda de energía, pues hay más crecimiento de la demanda de energía. Y si hay un mayor crecimiento de demanda de energía, pues va a haber una disminución en la pobreza energética. Y si se disminuye la pobreza energética, pues va a haber más seguridad energética en estos lugares. Entonces, estos diagramas causales nos permitieron poder conocer de primera mano cuál es la dinámica de la pobreza energética en estas comunidades y posterior pudimos desarrollar un diagrama de Forrester o un diagrama de niveles y flujo basado en dos escenarios posibles. Un escenario que nos muestra las horas de prestación de servicio de energía en estas comunidades y un escenario de tecnología. Es decir, podemos evaluar con 4 horas de prestación de servicio de energía a base de diésel cómo se comportan eh, digamos, el suministro de energía con estas tecnologías, una por una o todos al mismo tiempo. Es decir, siempre haciendo uso de que Diesel puede prestar cualquiera de estas horas relacionadas con esto para poder conformar una microred y hemos conseguido casi que no es definitivo, dado a que también en estas regiones, en estas comunidades, cuando se les mejora el acceso a la energía, también la demanda de energía crece mucho por parte de las comunidades. Pero sí se logra cubrir la demanda completa de energía haciendo uso de esta mezcla o de esta combinación de tecnologías usando diésel. Entonces, eso quería mostrarles. Esta fue una de las comunidades que visitamos, donde se puede ver claramente cómo se tiene una comunidad en Bojayá, donde se tienen instalados paneles solares directamente por viviendas. Entonces, esta es la planta eléctrica de la comunidad del estado en el que se encuentra. Y aquí en esta imagen me gustan mucho estas tres imágenes porque muestra el uso de las plantas diésel que se da en la comunidad por horas, 4 horas de prestación de servicio diésel. Acá podemos ver cómo en cada vivienda se instalan una cierta cantidad de paneles solares y un módulo
digamos, donde hay un banco de batería, un inversor y los equipos para cada vivienda. Eso de alguna manera funciona en lugares donde hay una buena educación para que funcione, pero la experiencia en estas comunidades es que una vez ellos incrementan su demanda, incrementan sus equipos, estas tecnologías se empiezan a dañar porque ellos saturan la demanda, saturan la demanda de energía y entonces se empiezan a dañar los equipos. Y bueno, de eso quería conversar con ustedes. Estoy atento a las preguntas. Muchas gracias. Profe, muchas gracias por esta exposición tan amplia y, digamos, hacer todo ese contexto y llevarlo como al tema específico, pues, del territorio del Chocó, que yo creo que usted, pues, viviendo allá y estudioso de allá, pues, lo tiene absolutamente claro. Yo creo que, digamos, dándole paso también al profesor Oscar Hernán Vasco. Él es ingeniero químico y magíster en biotecnología de la Universidad Pontificia Bolivariana. Tuvimos unos pequeños problemas técnicos, pero está acá y pues agradecerle también su tiempo, pues el interés de participar y de poder hacer como un trabajo conjunto. Y un poco también, profe, la pregunta, y sé que pues tiene que ver mucho su presentación con esto, es cómo podemos también disminuir brechas a través de nuevas tecnologías frente a ese tema de la pobreza energética y también usted cómo ve el tema de la adopción de esas tecnologías por parte de estas comunidades rurales no interconectadas. Muchas gracias y muy buenos días, profe. Muy buenos días, Juan David, a todos los que están aquí en este webinar. Sí, interesantes esas preguntas y en este momento que estamos en en la transición energética, no solo en Colombia, en todo el mundo se está hablando de este tema. Eh, ¿Ahí me escuchan? Le escuchamos perfectamente, profe. Adelante. Bueno, entonces, en esta transición energética y que no es solamente en Colombia, sino en todo el mundo, ¿cómo estrechar esas brechas? Es apropiándonos de las tecnologías que ya están disponibles en la gran cantidad de países del mundo. Aplicarlas acá en Colombia y dependiendo del sitio, y ahorita lo voy a mostrar en la presentación, hacer una evaluación, digamos, con una matriz de cuál es la tecnología más adecuada según el sector, porque siempre a uno le van a decir, no, pero es que instálele paneles solares y sin hacer una evaluación de la radiación, si por ejemplo en el Chocó, Luis nos puede decir que la mayor parte del tiempo es nublado, tienen poca radiación, está lloviendo constantemente, entonces hay que mirar como esos potenciales que tiene cada una de las regiones para aprovechar esos recursos y poder producir esas energías renovables. Y claro que sí. En cuanto a eso, podemos ver que en el departamento del Chocó, en promedio, nosotros tenemos 3,8 horas disponibles de energía. Eso es un promedio anual, lo cual podría indicar que no es digamos, una buena alternativa para la generación de energía, dado que es muy poca hora. Entonces, ¿cómo, por experiencia, qué se ha estado desarrollando en el Chocó? Hacer grandes instalaciones de energía solar, lo cual eleva los costos en la inversión de este tipo de tecnologías para poder aprovechar al máximo la poca, digamos, ventana de radiación solar que tenemos. Pero las dinámicas del cambio climático han aumentado muchísimo en estas regiones porque en estas épocas, hace 10 años, era verano. Y ahora vemos que no hemos conseguido un verano hace 2 años porque todos los días nos llueve. Exactamente. Bueno, acá les voy a hacer una presentación corta de lo que hemos venido trabajando desde la Universidad Pontificia Bolivariana. Eh, Me presento nuevamente, mi nombre es Oscar Vasco Echeverry, soy ingeniero químico, doctor en biotecnología enfocado en energías renovables a partir de la biomasa. Entonces, siguiente, por favor. Acá pueden ver, digamos, qué se va a basar esto que les voy a presentar. Es
listo, hacia una Colombia libre de pobreza energética, cómo podemos tener esas estrategias, digamos, de las ya conocidas, porque decimos, listo, energía distribuida, que tenemos que llegar a las zonas no interconectadas. Ahorita Lubin nos estaba mencionando que hay cerca de 2 millones de personas en pobreza energética. Eso no quiere decir que las 24 horas del día no es que no tengan energía, tienen 1 o 2 horas en algunos sitios pues que nos ha tocado visitar. Un día tienen energía eléctrica y el otro día no, pero el día que tienen energía eléctrica no tienen agua. Entonces es, digamos, mirar toda esta solución y muy integral para que no sea simplemente no, nada más energía, pero ya tenemos energía y qué otras dimensiones podemos tocar. Siguiente, por favor. Sabemos que acá en Colombia se han hecho algunos esfuerzos. Acá vemos dos leyes que permitió el Congreso pues, del 13 de mayo del 2014 con esto de la promoción de las energías renovables. Acá hay unas exenciones, digamos, de impuestos y ayudas financieras para poder hacer estos proyectos en comunidades pues, de alta pobreza energética. Y en el 2021 hubo una actualización ampliando esto de energías renovables, incluyendo el hidrógeno. Pues todos han escuchado mucho acerca del hidrógeno verde, de todas estas nuevas tecnologías que podríamos, digamos, apropiarnos y poder tener estas posibilidades para estas comunidades. Siguiente, por favor. Aquí vemos de esas leyes que están actualmente vigentes en Colombia, cómo están definiendo lo de las fuentes no convencionales de energía. Ahí están incluyendo una nuclear que, digamos, eso no se ve ni al corto ni a mediano plazo, eso se ve más a largo plazo, igual que la atómica, pero de estas fuentes de energía renovables, pues vemos la eólica, todo lo que tiene que ver también con el mar, las hidroeléctricas, las pequeñas centrales hidroeléctricas, la solar, la geotérmica también. Hay algunos proyectos que se están haciendo en el país y en el que nosotros nos centramos mucho en el de biomasa. Siempre donde hay actividad humana, de animales, donde hay vegetales, siempre va a haber biomasa. ¿Esa biomasa qué es? Siguiente, por favor. Esa biomasa entonces es, y se incluyó el hidrógeno acá, antes de continuar a la siguiente. Esa biomasa entonces es todo lo que se está produciendo en el país. Vean el país cómo es de vasto. Aquí les traigo una diapositiva en el cual nos está mostrando cuál es el sistema interconectado nacional. Vean todas estas zonas, vean el Chocó, por ejemplo, ese departamento grande que linda con el Pacífico y con algunos departamentos que están en 100% conectados como Antioquia y por ahí por un lado Cundinamarca y todas estas zonas alejadas como por ejemplo la Amazonía, el Baupés, todo esto no está interconectado. ¿Cómo poder llevar esta energía hacia esos sitios que como les mencionaba ahorita son más o menos 2 millones de personas? Siguiente, por favor. Y de esas zonas no interconectadas, vean todos estos punticos. Este fue un gráfico que nos comparte EIPSE, que hace anualmente ese ejercicio de cómo está actualmente esas zonas no interconectadas, o sea, de cuánto energía realmente están aprovechando en el día estas comunidades. Y vean todas estas zonas alejadas, vean toda la zona del Pacífico, que uno creería que allá hay bastante gente, digamos, viviendo en esta región. Caso contrario, por ejemplo, del Amazonas, que es una población más distribuida, o sea, son pequeñas comunidades de 20 personas, de 15 personas y están muy lejos una de otra, que eso es un poco más complejo, ver esa visión de cómo llevarles energía a estas zonas para que incremente la calidad de vida. Entonces hay que pensar todo esto, vea, toda esta zona gris, digamos, está casi en un 100% interconectada, tiene una riqueza energética y vean todas las otras zonas que debemos, digamos, tomar todo esto como un aprendizaje y decir, no, hay que hacer ya algo, ya estamos midiendo todas las cosas muy bien, todos estos factores de energía que nos están llegando a las comunidades, pero ¿qué podemos hacer? Siguiente, por favor.
Y como les mencionaba ahora, si a mí siempre me preguntan, ve, para vos, ¿cuál es la mejor energía renovable? Y yo digo, no, un conjunto de todas. ¿Por qué? Porque acá a la izquierda vemos la fotografía de la radiación por zonas en Colombia. Mientras más rojo es porque hay una mayor radiación y las que son azules, verdes, amarillas es porque hay más poca. Entonces hay que mirar es qué posibilidades tenemos de implementar energías renovables en estos sitios que no tienen alta radiación solar con otra tecnología. O vean el mapa de la derecha, ahí podemos observar el de la velocidad del viento. Mientras es más rojo, amarillo, naranja, hay más posibilidades de hacer instalaciones, digamos que haya una tasa interna de retorno más acelerada. Y estas zonas azules, claras, oscuras, ahí es donde no hay buena calidad del viento, que no es, digamos, tan provechoso instalar parques eólicos allí para tener esta energía. Entonces, vea que este panorama, que estas son, digamos, dos de las energías renovables eh, eh, más importantes, pues, y que más se están desarrollando en el mundo, pues, obviamente tenemos la hidroeléctrica, que también es una energía renovable, pero hablando de las no convencionales, ¿qué vamos a hacer en estas zonas donde no se pueden hacer instalación de paneles solares y turbinas eólicas? Siguiente, por favor. Entonces nosotros proponemos es esto. Esto es una tecnología que existe más de 2000 años, es la digestión anaerobia, es los llamados biodigestores, aprovechar todos esos residuos orgánicos que hay para que tengamos una energía fiable, porque siempre van a haber residuos orgánicos. Entonces, esto es algo como para que pensemos, que ustedes vayan guardando sus preguntas para ahora y miremos qué podemos hacer. Siguiente, por favor. Esta es una matriz que les quiero mostrar rápidamente, que es de la Universidad de San Diego en California, que ellos detectaron, ve, podemos hacer una cuantificación de cuál es la energía renovable o no renovable que se debe instalar en algún sector, se da una puntuación y de allí se entra a hacer los análisis de prefactibilidad y factibilidad. Vean, acá me centro en el de biocombustibles y de los cultivos, porque todo esto proviene de la biomasa. Podemos utilizar biomasa para producir diferentes compuestos que son interesantes, pero vamos más al concepto de qué es biomasa. Siguiente, por favor. Ya, biomasa es todo lo que proviene de animales vivos. Puede esa biomasa estar viva o muerta. Por ejemplo, un pedazo de madera que ya de ahí no puede crecer una nueva vegetación, eso es biomasa muerta, pero todo eso nos sirve para producir energía. Y muchas comunidades utilizan pues estos residuos forestales o cortan, digamos, árboles y esto para tener energía térmica, para poder, digamos, cocinar. Y también tenemos, por otro lado, todos los residuos de animales y los mismos humanos. Todas esas excretas se pueden aprovechar de una forma tecnológicamente viable, que ya en muchos países lo están utilizando, y poder producir un energético como el biogás y tener de ahí también otro subproducto que es un biofertilizante, y ahí es donde volvemos la economía circular, que más adelante la vamos a repetir. Siguiente, por favor. Eh, Aquí vemos más o menos con los residuos orgánicos qué podemos hacer. Dependiendo de la calidad de estos residuos orgánicos, acá los definimos más o menos por el porcentaje de humedad, porque uno dice, ves que residuos de alimentos, por ejemplo, cáscaras de banano, de papa, todos estos residuos de alimentos se van a utilizar en estas tecnologías térmicas. Es como para analizar muy bien energéticamente y financieramente. Entonces, ese es el primer grupo en mano izquierda, que esos sólidos orgánicos que son de bajo porcentaje de humedad, como la gasificación, pirólisis, combustión, aquí se pueden integrar todas estas tecnologías para esos residuos de baja porcentaje de humedad. El siguiente, vea que son sólidos orgánicos de un mayor porcentaje de humedad y unas características especiales de esa biomasa que contengan unos azúcares y todo para poder hacer una fermentación. Conocemos más que con el Valle del Cauca, que tienen caña de azúcar. Allá con el jugo de caña de azúcar podemos producir bioetanol. Este es un biocombustible que se puede utilizar para generar energía eléctrica y térmica.
Y más a la derecha, pues tenemos otras dos tecnologías que también son muy utilizadas a nivel mundial, que son con sólidos orgánicos de un porcentaje de humedad alto, como la digestión anaerobia, que de ahí producimos ese biogás. Y ese biogás y bioetanol, como les mencionaba anteriormente, se pueden utilizar para producir energía térmica o también energía eléctrica o la combinación de los dos, lo que nosotros llamamos técnicamente la cogeneración. Uno puede cogenerar simultáneamente para incrementar esa eficiencia de la utilización de la biomasa, tanto eléctrica como térmicamente. Y finalmente vemos el biodiesel, que ya son, digamos, otra biomasa especial que contiene aceites o grasas que se hacen unos procesos químicos que llamamos la transesterificación y podemos obtener este biodiesel. Que esto no es que sean cero emisiones de CO2, es más bajo que utilizar gasolina y diésel, sí, pero produce CO2. Siguiente, por favor. En esta vemos es cómo funciona el sistema de digestión anaeróbica. Ustedes acá en la izquierda pueden ver de qué se puede alimentar un biodigestor. Ahí dice residuos ganaderos, con aguas residuales. Las aguas negras son con las excretas, por ejemplo, de humanos. Se pueden utilizar residuos de alimento, se pueden utilizar residuos de poda, residuos de cultivos, todas estas frutas y hortalizas que de pronto se deterioraron, todo esto se puede utilizar en un biodigestor. Y de ese biodigestor vemos a la mano derecha que se produce un biogás y ese biogás entra a un generador y vea que puede producir o cogenerador y puede producir la energía eléctrica y térmica. Esto es lo que llamamos la economía circular, porque vean que de ese biodigestor ahí ven un tractorcito verde que está mostrando que vuelve al cultivo. Entonces, esta economía circular del carbono y de nutrientes para que todo lo que sale de la tierra está regresando a la tierra. Y esa es la tendencia mundial, la sostenibilidad, como ahorita nos mencionaba también Louis. Siguiente, por favor. Este es otro gráfico como para que entendamos mejor lo de la economía circular. Es que todos los alimentos que salen de la tierra están regresando a la tierra y se vuelve entonces esta economía circular que todos los productos y subproductos que están saliendo de una empresa se están reutilizando de alguna forma. Entonces, esa es la economía circular. Siguiente, por favor. Profe, ahí yo creo que me quedo con varios temas, pues que es bien importante, o sea, y de los dos, pues tenemos también una pobreza energética que no solamente es rural, sino también urbana, si la gente no tiene el suficiente nivel de renta. Creemos también este dato pues de 2 millones de personas y creo que exactamente puede haber, hay dificultades en definir incluso dónde están esos 2 millones de personas que no tienen acceso a energía o pues o que se consideran en pobreza energética, sobre todo a nivel rural. Yo creo que ahí es un tema bien importante como mencionarlo y creo también que ahí hay un asunto que es clave en este momento y que tenemos que seguir avanzando, es cómo podemos, a través de estas tecnologías, cómo pueden avanzar de una forma donde las comunidades sí sean capaces de adoptarlas masivamente. ¿Cierto? Porque si estamos hablando de 2 millones de personas, estamos hablando pues de un número importante de hogares y que además van a estar muy asociados a esos territorios. O sea, no es lo mismo solucionar el tema de pobreza energética en el Chocó, en la Amazonía o en la Guajira, ¿cierto? Que son como nuestros tres, Amazonía, Orinoquía, que en la Guajira, porque son condiciones territoriales distintas y esas condiciones hacen que obviamente el sol, el agua, el viento sean muy distintas en cada lugar para poder avanzar con este tema. Y creo que aquí también hay un gran mensaje y es como la biomasa entra a jugar pues un papel, un nuevo papel en el tema
de cómo cerrar esas brechas y cómo también avanzar en tecnologías frente a ese tema de pobreza energética, que aunque lo ha hecho históricamente a través de la leña, pero cómo podemos hacerlo de una forma mucho más eficiente. Creo que sería ahí un poco como redondear estos dos presentaciones. Eh, tenemos pues también, en este momento no tenemos preguntas en el chat, tenemos unos 4 minutos, pero sí me gustaría hacerles un par de preguntas que creo que también vale la pena. Y es, bueno, tenemos un QR donde pueden acceder a algunas preguntas sobre este espacio que queremos también entender si ustedes entienden estos mensajes, que es bien importante. Tenemos hoy, en este momento, 112, tuvimos hasta 123 conectados como para información, pero sí quería preguntarles ustedes cómo han visto el tema del desarrollo tecnológico frente a la posibilidad de cerrar esas brechas en términos de pobreza energética en comunidades rurales no interconectadas. Empezaría con el profe Lubin, no sé qué, en un minutico para ir cerrando también, que tenemos 3 minuticos. Muy bien, en cuanto a esa pregunta, yo puedo decir que el mundo no es el mismo de hace 10 años, ha evolucionado demasiado, las tecnologías renovables han evolucionado, están evolucionando, no paran de evolucionar. Yo pienso que eso también va a depender demasiado, la aplicabilidad de esas tecnologías depende demasiado de los lugares, de las regiones en las que se apliquen. Si yo pongo el caso del departamento del Chocó, llevar tecnologías es difícil, no es fácil llevarle esta tecnología. Yo tengo rápidamente, no sé, un ejemplo para decirles. Hace, no sé, 10 años nosotros llevamos un biodigestor a una comunidad de Vallasolano y no sé si fue que nosotros no le explicamos bien a la comunidad el uso, pero la gente nos los devolvió. Ese es un biodigestor porque a ellos les tocaba alimentarlo, les tocaba llevarle los desechos de los hogares, estaba ubicado en un solo punto para que generara pues gas y que ellos se pudieran beneficiar pues de eso. Es una comunidad pequeña. Hoy en día yo entiendo que los digestores son más pequeños, tienen más tecnologías, como nos mostraba el profe. Eso es por colocar el ejemplo. Entonces yo siento que hay tecnologías que sí nos están ayudando, sobre todo en la eficiencia de esas tecnologías, pero en las comunidades rurales yo creo que se necesita más, porque es que hay bastante dificultades en el temas energéticos. Muchas gracias, profe. Profe Oscar, ¿cómo la ve? Sí, Lubin tocó algo muy importante y es que a las personas hay que tener una estrategia para llegarles. Ahí es muy importante. Primero la sensibilización, después el empoderamiento de la tecnología y que ellos sientan realmente que están haciendo algo por ellos mismos. Entonces yo siempre les hago la analogía, bueno, para ustedes que es un biodigestor y muy pocas personas saben, pero yo les digo, es que un biodigestor es el estómago de ustedes. Entonces todos los días lo tienen que alimentar y si no me muero de hambre. Eh, Ustedes, por ejemplo, tienen ganado, tienen una vaca, tienen 3 cerditos, usted todos los días lo tienen que alimentar, sí. Entonces uno les empieza a sensibilizar así, hombre, el biodigestor usted lo tiene que cuidar, todos los días lo tiene que alimentar, le tiene que meter sus residuos orgánicos, no le puede adicionar cosas, digamos, diferentes a esos residuos orgánicos porque se ponen de inventivos a adicionarle otras cosas, entonces el biodigestor no funciona de la mejor manera. Entonces, nosotros, por ejemplo, acá en comunidades cercanas a Medellín, y digamos que usted toca ahorita también, Juan David, algo importante, que todas las zonas son diferentes, sí, pero biodigestores hay funcionando en Alaska, hay Okay. biodigestores funcionando en los desiertos. Desde que haya biomasa, puede haber biodigestores. Entonces, como con esas 3 estrategias hay que llegarles. Yo agradezco mucho este espacio. Ya estamos cerrando, son las 10 de la mañana. Muchas gracias. Los invitamos para marzo también. Nosotros vamos a tener una charla sobre el tema de eficiencia energética en el hogar. Creemos que sin transición energética justa y sin eficiencia energética también, pues no vamos a poder, digamos, cumplir todas estas metas que tenemos. Nuevamente, muchas gracias por su tiempo, por su conocimiento, y los invitamos para la próxima charla de marzo en el marco de 5 retos por la sostenibilidad. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias, Juan Gracias a David, todos. Hasta luego. Que estén muy bien. y a todos Hasta ustedes. luego. Hasta luego.